las pruebas. Y las pruebas sustanciales son las relevantes y pertinentes para resolver el fondo del asunto. Entonces acá las verificaciones sociales de los hechos nos permite comprender, contextualizar los hechos desde una dimensión real y humana, más allá del expediente. Entonces un ejemplo práctico acá pues sería un caso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que sería que, por ejemplo, una mujer denuncia a su pareja por violencia psicológica y física. No hay testigos de los hechos más graves, pero la víctima ha acudido a varias veces a centros de salud y ha tenido seguimiento psicológico. Entonces, el acusado acá niega los hechos y afirma que la denuncia es falsa. Entonces, acá, ¿cómo podemos integrar las pruebas judiciales, las pruebas sustanciales y la verificación social de los hechos? Entonces, acá en las judiciales podemos adjuntar el historial de la clínica, el informe psicológico, la denuncia presentada, también los peritajes forenses, la declaración de la víctima y del acusado. Estos elementos pues son incorporados formalmente al expediente. El juez acá pues los admite, los analiza y los confronta. Entonces en pruebas sustanciales, pues el informe médico se registra la agresión compatible con la violencia del informe psicológico, que identifica síntomas de estrés postraumático, también el testimonio claro y coherente de la víctima. Entonces, estas pruebas pues son claves para acreditar los hechos sustanciales del caso, la existencia de que hay violencia. Entonces, vamos con acá cómo se integra la verificación de los hechos, que sería un testimonio de algún vecino que escucharon discusiones frecuentes, o ya sea el informe de la trabajadora social donde ve el entorno económico y social vulnerable de la víctima. Entonces acá pues permite al juez contextualizar los hechos y entender el entorno que ocurrieron y refuerzan la credibilidad del testimonio. Entonces acá, las pruebas judiciales, pues se garantiza que el proceso está regido por la legalidad. Las pruebas sustanciales pues dan un fundamento a la acusación y permite al juez valorar si se configuró el hecho ilícito. Entonces, acá la verificación social pues otorga un marco de análisis más profundo y permite evaluar la verosimilitud, permítame que están ingresando los compañeros, del relato. Entonces, acá las condiciones en que la víctima se encuentra, pues, más allá de lo meramente documental. Entonces, vamos ahorita con la importancia del derecho probatorio, que acá pues verifica todo lo actuado dentro de un proceso como una ciencia independiente del derecho procesal y autónoma dentro de las ciencias jurídicas. Se debe diferenciar en cuanto a su uso, pues como taxia rama del derecho establece pues formalidades y reglas de las pruebas, así como doctrinas, las instituciones, las normas y principios que deben ser observados y que están separados por completo de los principios del derecho procesal, para así lograr arribar a su uso auténtico y estudio exhaustivo, tanto en las universidades como en los procesos judiciales. Entonces acá vamos en cómo definimos el derecho probatorio. Entonces acá pues es una rama autónoma de las ciencias jurídicas y que subsiste por sobre lo procesal. También es un proceso sin prueba que no puede arribar a ninguna verdad histórica, ni mucho menos a una conclusión lógica de lo acontecido.
Entonces acá el derecho probatorio pues posee todas las características tales como normas, principios, doctrinas e instituciones, las propias como para ser considerado un apartado diferente y una rama autónoma del derecho procesal. Entonces acá tenemos una definición más concreta, que sería que es una rama independiente del derecho, pues ello deberá que previamente hayamos establecido que la prueba, con independencia de su utilización por juez, ofrece una sustantividad propia que la separa de los demás elementos que el juez maneja en su función de hacer. Aquí pues puede administrar o impartir justicia. En definitiva, pues el derecho probatorio existirá o no según lo que la prueba consideramos que es. Entonces acá el derecho probatorio, pues de admitirse su existencia autónoma, estará constituido por el conjunto de normas reguladoras de las pruebas. Resulta pues necesario que expongamos lo que la prueba es para llegar a determinar si el derecho probatorio puede existir con independencia de las ramas jurídicas que hoy aparecen absorbiendo en la legislación y en la doctrina. Entonces acá vemos que el derecho probatorio pues es acá es aquel conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que regulan las pruebas judiciales, las pruebas sustanciales y la verificación social de hechos, su producción, las reglas para su incorporación, sus características, su procedimiento, el diligenciamiento y su evaluación y valoración. Entonces acá vamos ya pasamos a la evolución histórica, que no sé si lo logran observar bien ahí. Pues acá pues que surgió en los tiempos de la antigua Grecia. Acá los griegos vieron la prueba de dos ángulos distintos, la práctica jurídica y la averiguación de la verdad, desde lo puramente filosófico. Entonces acá Roma es la cuna de muchas ramas del derecho, pero aún más lo es del derecho procesal. Entonces en el primer periodo de Roma empezó siendo exclusivamente testimonial, sometiendo juramento ante los dioses, y poco a poco pues se iban incorporando los documentos y reconocimiento personal del juez. En el segundo periodo pues los romanos, los avances fueron aún mayores, dando la facultad al juez para interrogar y propiciando mejores controles de seguridad en la actividad jurídica. Entonces acá el derecho germano dice que con la caída del Imperio Romano todos los avances del derecho se habían alcanzado, se redujeron a un estado primitivo. Sin embargo, la Iglesia ya consolidada llevaría ese desarrollo del derecho y de la prueba, surgiendo del derecho procesal canónico. Acá pues se creó el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición, que llevó a prácticas inhumanas para la averiguación de la verdad. El derecho moderno, luego de la evolución del derecho canónico, pues inició lo religioso a través del tiempo, y la Edad Media, que comienza a aparecer, después empieza a aparecer la época moderna dentro del derecho. Va evolucionando el proceso y la prueba que dio el gran salto, que la codificación con la sanción de la ley de enjuiciamiento civil en 1855, el cual pues sirvió de base para recopilaciones de normas principales sobre las instituciones del proceso civil. En el proceso penal, pues durante la Edad Moderna se desarrolla sobre la base de que el juez debe averiguar la verdad, admitir la prueba de confesión y los testimonios y los documentos y las presunciones.
Entonces acabamos con la prueba, que es la palabra prueba, pues corresponde a la acción de probar. Se deriva del latín probare, que significa justificar la veracidad de los hechos en que se fundan las pretensiones de las partes en un proceso. Esta es la forma por medio de la cual se presente la demostración de algo ante un órgano de jurisdicción para llegar a comprobar la veracidad de lo sostenido. Entonces acá vamos con más definiciones de la prueba que Antonio del Piane, la prueba, pues decía él que la prueba es la acción de probar la confrontación de la versión de cada parte con los elementos o medios producidos para abonarlas. Entonces acá hay otra definición que nos da Sebastián Milton, que la prueba pues es la verificación de afirmaciones formuladas en el proceso, la demostración de tales proporciones, lógicamente con el propósito de convencer o persuadir al juez de que los hechos afirmados y controvertidos se corresponden con la realidad. Acá tenemos otra definición que sería de Davis Echandía, que la prueba pues son el medio o instrumento procesal, situándola como la operación mental que genera el acercamiento a la verdad. Entonces acá pues hay otras definiciones que nos da Eduardo Couture, que la prueba es un método jurídico de verificación de las proporciones que los litigantes formulan en el juicio y se asemejan a la prueba matemática. Acá decía que la operación de verificación de la exactitud. Entonces, hay otro procesalista, Guas, que define la prueba como el acto o serie de actos procesales de que las partes se valen para poder convencer al juez de la existencia de ciertos hechos para que fundamente su fallo. Entonces acá tenemos otras definiciones de la prueba, que la prueba es que son los actos procesales que las partes realizan para incorporar al proceso un conjunto de elementos de conocimiento reconocidos por la ley, que tienen como fin pues demostrar la veracidad de los hechos controvertidos alegados por partes dentro de un proceso, para que el fallo final pues esté fundamentado por estos elementos de convicción. Entonces acá la prueba pues es aquel conjunto de circunstancias que vienen siendo huellas, vestigios y rastros dejados por la realización de un hecho, que se materializan y recolectan mediante la averiguación para luego convertirse en medios o formas que legalmente sean comportadas a una actuación judicial. Entonces acá vemos lo que es el objeto de la prueba. Pues según Prieto en 1956, el objeto de la prueba pues son todos aquellos hechos internos o externos que van a coadyuvar a la resolución de un proceso. A veces el hecho objeto de la prueba no interesa por sí, sino por demostrar la validez de otro elemento de prueba. Por ejemplo, las tachas, este es el llamado hecho accesorio. Para Silva, en 1960, el objeto de la prueba son todas las realidades susceptibles de ser probadas independientemente de las características de cada proceso. Entonces acá pues tenemos otra definición del procesalista Castillo en 1978, que asevera que el hecho de la prueba son todos aquellos hechos dudosos o controvertidos. Sin embargo, pues no todos los hechos son objeto de prueba según la doctrina. Acá el objeto principal de la prueba de la verdad de un hecho. Entonces vamos con las ciencias reconstructivas, que la reconstrucción de los hechos dentro de un proceso es una tarea fundamental a la que encamina toda una serie de actuaciones que son llevadas a cabo, tanto por las partes como por el mismo juez, que dichas actuaciones procesales pues involucran a la prueba como su eje fundamental
van encaminadas a indicios conformados por las huellas, vestigios y estros que quedan luego del acaecimiento de un hecho. Porque al final un hecho que no deja huella, vestigios y rastros nunca existió. Entonces vamos acá con el método reconstructivo, que nos dice que todas las ciencias reconstructivas recurren al mismo método para establecer la verdad que les concierne. Todas ellas tratan de ir de los rastros dejando por las cosas, hechos o seres. A estos mismos seres, hechos o cosas, el método reconstructivo es muy compuesto y busca la verdad a través de los silogismos, tales como los métodos deductivos de composición o construcción, teniendo en cuenta siempre que todas estas acciones van encaminadas a encontrar las causas que han reconstruido. Comprende las operaciones siguientes, que es la búsqueda de rastros, la recolección de los mismos directamente con el auxilio de peritos e inspecciones en el lugar, la conservación de rastros, la descripción o representación figura de los mismos, la descripción del lugar y reproducción figurada por medio de la fotografía, la observación y estudio de los rastros directamente o auxiliándose como peritos, formación de inferencias e hipótesis basadas en los testigos recogidos, las críticas de las mismas para establecer su valor, la comparación y combinación e inferencias para investigar el acuerdo o desacuerdo de los hechos, la exclusión de hipótesis contradictorias. Entonces acá pasamos a otro tema. No sé si tienen alguna duda. Creo que no. Entonces pasamos a las fuentes del derecho probatorio. Ok. Como toda materia o rama del derecho, pues el derecho probatorio también tiene fuentes que son aquellas variantes de donde emana su estudio, los pilares sobre los cuales puede surgir y considerarse por sí mismo. Entonces acá vamos con cuáles son las fuentes de la prueba, que es la ley, la jurisprudencia en materia probatoria, la costumbre, los principios generales del derecho. Y vamos con los principios del derecho probatorio, que pueden separarse de dos categorías, que son principios constitucionales y los principios generales. Entonces vamos con los principios constitucionales, que está el derecho de defensa y el debido proceso. Acá pues el derecho de defensa es fundamental, por ello su cargo constitucional y su íntima relación con el debido proceso. Más allá de un principio, se vuelve un derecho establecido con la mayoría de constituciones latinoamericanas y en las convenciones y normas internacionales. Acá el derecho de defensa y el debido proceso, aparte de ser garantías fundamentales eficaces, engloban otra serie de derechos. Y la igualdad de las partes. La igualdad es un derecho humano establecido en la mayoría de las cartas de los derechos en el mundo. Se ha logrado a través de una constante lucha. La igualdad configura un triunfo no solo para el derecho, sino para la humanidad, pues reconociéndola pueden llegar a tener las mismas oportunidades de desarrollo. La libertad de hacer que la ley no prohíbe, sin importar su estado civil, sexo, raza, religión o la socioeconómica. Entonces vamos acá, vemos unos fundamentos legales, que es el derecho de defensa y el debido proceso, que lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala y en los artículos 7 y 20 del Código Procesal Penal. La igualdad de las partes, pues lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala y el artículo 21 en el Código Procesal Penal. ¿Alguna duda? Ok.
Que no, entonces pasamos. Derecho probatorio pongan como tema. Entonces acá pues nos pasamos a los principios generales, que son principio de necesidad de la prueba, el principio de unidad de la prueba, el principio de comunidad de la prueba, principio de concentración, principio de inmaculación, el principio de contradicción de la prueba y el principio de publicidad, el principio de mediación, el principio de licitud de la prueba, el principio de carga de la prueba, el principio de originalidad, el principio del favor probationes, el principio de la duda o indubio. Entonces pasamos al principio de la necesidad de la prueba, que pues este principio es de suma importancia, pues sitúa la prueba como una necesidad y no una opción que la prueba tiene como camino o una razón de ser, que debe ser validada de forma congruente y no antojiza. Acá pues las reglas de necesidad de la prueba, que sería según el autor Nathan Nissenblatt, no podrá valorarse la prueba que no fue perdida en tiempo, decretada legalmente practicada en debida forma. No podrá practicarse la forma que no fue legalmente decretada. No podrá decretarse la prueba que no fue oportunamente perdida o aportada, o que además sea indigente, impertinente o inútil. Entonces acá pues no podrá pedirse o aportarse la prueba en oportunidad distinta de que la prevista en la ley. Entonces pasamos acá al principio de unidad de la prueba, que sería la unidad de la prueba como principio está relacionada con la sana crítica por medio de la persuasión racional o método de valoración de la prueba, ya que este método pues, de valoración ordena que la prueba debe valorarse en su conjunto para llegar a obtener una certeza de los hechos, que se afirman mencionando difícilmente que se lograría obtener este estatus si se valorara individualmente, ya que un hecho por probado por sí o solo, más bien una prueba tratando de fundamentar una tesis por sí sola, es hasta cierto punto débil. Entonces pasamos acá al principio de la comunidad de la prueba, también conocido como principio de la adquisición procesal, debido a que menciona que la prueba que se recauda en un proceso pertenece a este último y no a la parte que lo ofreció o incorporó, aunque dicho elemento de prueba pues no favorezca a quien lo presentó. Vamos con el principio de concentración, que la concentración de actuaciones es de vital importancia tanto en lo procesal como en lo probatorio, pero hay que saber diferenciar, pues la concentración procesal trata de llevar las actuaciones del proceso en menor cantidad de audiencias posibles. Entonces acá el principio de inmaculación, la inmaculación como su nombre relata, pues esa es aquella que consigna de la no manipulación de alguna cosa u objeto aplicada a la ley o elementos probatorios. La inmaculación como principio probatorio pues se demuestra y a la vez se exige como el avance en las tecnologías para identificar, recolectar, embalar, transportar y manipular los elementos de prueba que se tienen, pues esto siendo aún evidencia de llevar una forma pura, no manipulada, en su estado original o en el que más se le acerquen a este. Entonces pasamos a lo que es el principio de contradicción de la prueba, que pues es el derecho que tienen las partes de conocer, controvertir y participar efectivamente en la producción y valoración de las pruebas. Garantiza el debate equitativo y la igualdad procesal, permitiendo pues que ninguna prueba se imponga sin haber sido discutida. Pasamos al... no, ahorita sí no estoy, solo estoy presentando una
diapositiva, pues los títulos nada más. Entonces pasamos al principio de publicidad, pues que esta establece que la práctica de las pruebas debe verse en audiencia pública o con acceso para las partes, salvo también excepciones legales. Su objetivo es garantizar la transparencia del proceso y permitir el control ciudadano de las partes sobre las actuaciones judiciales. Entonces pasamos al principio de inmediación, que significa que el juez debe estar presente directamente en la práctica de pruebas, debe de escuchar a los testigos, examinar los documentos, entre otros. Esto pues permite una valoración directa, personal e intransferible de la prueba por parte del juez que dictará la sentencia. Entonces pasamos al principio de licitud de la prueba, que sería toda prueba debe obtenerse por medios legales y legítimos. También pues se prohíben las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, como una tortura, allanamientos ilegales, las interceptaciones sin orden judicial, entre otros. Las pruebas ilícitas, pues acá son inadmisibles. Pasamos a lo que es la carga de la prueba, que este principio pues establece que cada parte debe de probar los hechos que afirma. Generalmente pues quien alega un hecho tiene la responsabilidad de probarlo. Entonces acá la carga de la prueba se distribuye según las reglas del proceso civil, penal, laboral, entre otras ramas. Pasamos a lo que es el principio de originalidad, también llamado pues principio de prueba directa o inmediata, que establece que debe presentarse en el documento o prueba original y no una copia o reproducción, salvo que la ley lo permita. También busca evitar manipulaciones y asegurar la autenticidad. Pasamos a lo que es el principio de favor probationes, que es que significa que en este caso de duda razonable sobre la admisibilidad de una prueba, se debe preferir admitirla, buscar también fácilmente la actividad probatoria para que ésta establezca los hechos y se favorezca a través de la búsqueda de la verdad. Pasamos al último principio, que es principio de la duda o indubio, que acá pues en este principio pues varía según el tipo de proceso, que ya sería el indubio pro reo, que es en derecho penal, pues la duda debe resolverse a favor del acusado. El indubio pro operario, en derecho laboral, pues la duda se resuelve a favor del trabajador. Y el indubio pro actore, que en otras materias, pues la duda puede favorecer a quien presenta la demanda si se configura la falta de prueba por causas ajenas a su voluntad. Entonces acá terminamos con los principios generales. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna duda? Todo quedó claro. Creo que todo quedó claro, entonces ahorita le voy a poner otro documento. Entonces acá pues continuamos con la actividad probatoria, que pues cada uno de los sujetos procesales inmersos en un juicio pues realizan una serie de acciones y diligencias tenientes a la incorporación, a la admisión, el diligenciamiento y valoración de todos aquellos datos que pueden convencer al juzgador de la veracidad de sus argumentos,
de sus argumentaciones está el despliegue de actividades que ejecutan las partes en un proceso conforman la denominada actividad probatoria. Entonces acá en el ámbito penal pues podemos decir en palabras de Eduardo Hauchen que la actividad probatoria está constituida por la actuación que realizan dentro del proceso todos los sujetos procesales, que es órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado, las partes civiles, con el fin de establecer la exactitud o inexactitud de hechos objeto de proceso. Entonces acá en materia penal, pues en nuestro país el sistema de justicia se integra por el organismo judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario. Y en el Instituto de la Defensa Pública Penal, teniendo cada uno de ellos pues fundamento constitucional y un desarrollo a nivel de las leyes ordinarias sobre su estructura, atribuciones, competencias. En el derecho probatorio o evidenciarlo, pues establece las normas para la presentación, el rechazo, la admisión y la evaluación y suficiencia de la evidencia que presentan las partes en un proceso judicial, con el fin de cubrir la verdad y hacer adjudicaciones justas, rápidas y económicas. Entonces acá el conjunto de procedimientos que permite garantizar la identidad e integridad de evidencias e indicios recogidos o levantados en la escena del hecho y que será transportados para su estudio y análisis. Entonces acá vemos la desobediencia judicial por contrariar los principios del debido proceso, que lo encontramos en el artículo 92 de la Ley del Amparo de Exhibición Personal. Pasamos a lo que es las medidas de seguridad, que son medios de defensa social y su imposición dependen de la peligrosidad del sujeto y no de la culpabilidad de éste. Se previene y se rehabilita en defensa de los intereses sociales. Entonces acá pasamos a lo que es las medidas de seguridad que están basadas en el principio de legalidad, porque no se decretaran estas sin disponibilidad legal que establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. Por tiempo determinado solo deben imponerse por un lapso determinado, luego se revocan o se reforman. La clasificación de las medidas de seguridad pues está en las medidas de seguridad y prevención. Se aplican como complemento de la pena en atención a la peligrosidad criminal. Aquí tenemos las curativas, reeducativas o correccionales y eliminativas, que tratan de eliminar de la sociedad a sujetos que son inadaptables a ella, individuos y corregibles, como los delincuentes, los reincidentes y habituales, que conllevan a una custodia muy especial para evitar la comisión de nuevos delitos. Aquí tenemos las privativas de libertad, que no privativas de libertad y patrimoniales, que las privativas de libertad privan de libertad, de locomoción del sujeto. Las no privativas de libertad pues no coartarán en forma absoluta su libertad de locomoción. Tal es el caso de la libertad vigilada, la prohibición de residir en determinados lugares, las medidas patrimoniales que recaen directamente sobre el patrimonio de la persona. Acá pues mencionamos el artículo 88, que son las medidas de seguridad, las privativas de libertad, que nos dice que uno, el internamiento que está, el establecimiento psiquiátrico, el internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, el internamiento en el establecimiento educativo o tratamiento especial. Y acá tenemos las restrictivas de la libertad, que es la libertad vigilada, las prohibiciones de residir en lugar determinado, las prohibiciones de recurrir a determinados lugares, la caución de buena conducta, el uso de dispositivos de control telemático con el fin de
verificar y asegurar el cumplimiento de medidas de seguridad. Acá pues en el artículo 264, la sustitución siempre que el privilegio de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonable, evitado por aplicaciones de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá interponerse alguna o varias de las medidas siguientes, que acá entra lo que es el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia, en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará pues periódicamente al tribunal, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe, la prohibición de salir o sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal, las prohibiciones de recurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, las provisiones de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa, las prestaciones de una causación económica adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante el propósito de dinero, valores, constitución de prendas o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Acá pues el tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrá medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una coacción económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impida la prestación. En casos especiales, se podrá también prescindir de toda la medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento basta para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Entonces, seguimos con los delitos incarcelables. Estos gozan de medidas sustitutivas, que no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, el asesinato, el parricidio, la violación agravada, la violación calificada, la violación de menor de 12 años de edad, el plagio o secuestro en todas sus formas de sabotaje, el robo agravado, el reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, la tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DGCAM. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto 48-92 del Congreso de la República de la Ley contra la Normatividad, que acá pues las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. Entonces, en procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación y contrabando aduaneros, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica, siempre y cuando la misma no sea inferior al 100% de los tributos retenidos o defraudados, así como los recargos, las multas, los intereses, los resarcitorios,
que a petición del juez determine la administración tributaria. Entonces, en los procesos instruidos por los delitos de A, adulteración de medicamentos, B, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. C, la distribución y comercialización de medicamentos falsificados, los productos farmacéuticos falsificados, los medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Y D, establecimientos o laboratorios clandestinos no podrá concederse en ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. Entonces, no sé si les quedó alguna duda. Creo que sería todo por hoy.